El profesor de Subiría es licenciado en Filosofía y Letras de la Universidad de los Andes en Bogotá, magíster en Gestión Políticas y Culturales y Desarrollo de la UNESCO y la Universidad de Girona, España. Es doctor en Filosofía Política de la Universidad de Educación a Distancia, UNED de Madrid. Se desempeña como profesor investigador en el doctorado de bioética de la Universidad del Bosque en la línea de educación y bioética. Participa en las mesas redondas de negociación de La Habana, en el Centro de Memoria Histórica del Conflicto y las Víctimas. Es autor de múltiples publicaciones y es uno de los docentes distinguidos del Departamento de Bioética de la Universidad. Dimensiones políticas y culturales en el conflicto colombiano. En estos años, a nivel político-cultural, se configuran los rasgos particulares del Estado-Nación colombiano. Los significados de la dimensión de lo político, las relaciones de poder fundamentales, la naturaleza y relaciones entre los partidos políticos, el tipo de conflictividad social, y los mecanismos institucionales para su abordaje, así como también el carácter del reformismo colombiano, las relaciones entre Estado, acción política y violencia, hacen parte de los rasgos centrales de la cultura política. Estos son relevantes en este tiempo histórico como causas estructurales del conflicto social armado. A nivel político-cultural se denotan tres dinámicas sociales: el tipo de procesos de formación del Estado Nacional, la concepción y limitaciones del reformismo, y el cierre gradual del universo político. Las unidades de análisis para aproximarnos a las dimensiones políticas, ideológicas y culturales son las siguientes: construcciones del Estado y sus relaciones con el conflicto, poder político y estructuras de participación política, partidos y emergencias de proyectos alternativos. Carácter y actitud frente a las reformas sociales. Concepciones y prácticas de la modernización capitalista, elementos de la cultura política y otros factores culturales del contexto del conflicto social armado. El tipo peculiar de proceso de formación de Estado en este tiempo histórico contiene limitaciones, dilemas y efectos contradictorios. Las mayores limitaciones son el progresivo entrecruzamiento entre Estado y violencia, la consolidación de una clase plutocrática o república elitista beneficiaria exclusiva de la estatal, la configuración de un Estado o bloque de poder contrainsurgente. Los dilemas acuciantes giran en torno de orden o democracia, coerción o consenso, economía o política, centralismo o regionalización. Los efectos contradictorios son politización y despolitización, partidismo y sectarismo, público y privado. La actitud de las clases dominantes y el fracaso en la implementación práctica del reformismo desde la década de los 30 son una causa acumulativa de la persistencia del conflicto colombiano. En su concepción, tiene dos efectos estructurales. El primero, son políticas del Estado, una visión dirigista y estadocentrista. El segundo, sus propósitos no son redistributivos o de justicia social, sino priman los criterios de productividad y lucro. La actitud de las clases dominantes en Colombia frente a las reformas sociales se caracteriza por una completa certidumbre de la legitimidad de sus privilegios y una reacción permanente contra toda transformación en la estructura socioeconómica.
La imposibilidad de realización práctica se acompaña con dos actitudes anteriores y de cientos de trabas legales para su efectividad concreta. El cierre del universo político se incrementa al cierre de estos tiempos históricos y sus manifestaciones son diversas, destacándose algunas como la utilización permanente del estado de sitio y sus consecuencias devastadoras para la vida democrática, la profundización de los límites a la participación política y una constante de miedo a la democracia, concentración del poder político para el lucro capitalista y el beneficio privado, imposición del bipartidismo y de la violencia sectaria, instauración definitiva de la violencia como representación de la política, incremento del autoritarismo social, degradación de los fundamentos morales de la acción política, crisis tímida del sistema político y deslegitimación de la justicia y las fuerzas armadas. Los efectos principales en la población y en la sociedad sobre las causas estructurales y acumulativas de este periodo son: se generan procesos de victimización colectiva que afectan a los partidos políticos, organizaciones sociales, sindicatos y movimientos sociales. Este tipo de victimización colectiva tiene la característica que está eliminando política y culturalmente otras sociedades posibles en proyectos políticos alternativos. No se trata de la muerte física, individual, sino de asesinar los sueños políticos colectivos de comunidades enteras. Se inicia ese largo y devastador proceso colombiano de deslegitimación de las instituciones estatales por representar el Estado real exclusivamente a las élites económicas y sociales. Se instaura en las relaciones entre los políticos lógicas de lealtades violentas y el peso excesivo de lo personal en las relaciones políticas. El personalismo y el elitismo consolidan una vida política poco democrática. Se crean bases ideológicas y discursivas para un Estado y una sociedad de todo tipo contrainsurgente. Se inició un itinerario de reformas aplazadas, suprimidas o reprimidas que producirán una mayoría social bloqueada frente al cambio de vida de toda transformación en la estructura socioeconómica y unas élites que utilizan la represión y la violencia como forma de contención a cualquier tipo de transformación socioeconómica. Se crea un terreno fértil para la desconfianza en el quehacer político y en su papel de bien colectivo. Finalizando esta primera parte de Enfoques Estudiados, pasaremos a escuchar una entrevista realizada por nuestro equipo de trabajo. Created using Powtoon.